¿Alguna vez has visto estas tarjetas micro SD y te has preguntado cómo hacen para almacenar tantos datos como un disco duro en un espacio tan pequeño? Estas no solo ahorran en tamaño, ya que incluso miden apenas 1 centímetro. También cuestan mucho menos que un disco duro de igual capacidad. Bueno, sé lo que estás pensando. Ciertamente por mucho tiempo estas pequeñas unidades de almacenamiento se han visto en un huracán de polémicas, ya que pues generalmente muchas empresas de países asiáticos simplemente mienten acerca de la capacidad de las tarjetas SD que venden. Esto de hecho era muy común en las últimas 2 décadas, y no es que estas tarjetas no funcionen, efectivamente podían y pueden almacenar datos, pero las que mentían en su capacidad real, al llegar a cierto punto de almacenamiento, los archivos simplemente se corrompían, perdiéndose toda la información. Por esta razón las personas suelen desconfiar mucho cuando ven una tarjeta micro SD de mucha capacidad, como esta de 2 terabytes de capacidad. Y aunque es cierto que hay muchas estafas, estas tarjetas micro SD en la actualidad sí que pueden almacenar 2000 GB de información. Pero si es así, ¿cómo lo hacen? Y si pueden almacenar tanta información, ¿por qué no simplemente hacemos discos duros como tarjetas SD que puedan almacenar miles de terabytes de información en el mismo espacio? Bueno, empecemos por comprender cómo una tarjeta micro SD almacena la información. Las tarjetas micro SD tienen nanoestructuras conocidas como trampas de carga. Estas miden apenas 50 nanómetros de alto y 20 de ancho, lo cual es muy impresionante. De hecho, la pared que separa el flujo principal de electrones de las trampas de carga tiene apenas 100 átomos de ancho. Esto es realmente pequeño. En cada una de las trampas de carga se almacena uno o varios bits dependiendo de la complejidad del módulo. Y al pasar una corriente eléctrica por el centro de estos, los electrones contenidos en el centro son atraídos por las trampas, quedando atrapados en ellos en una configuración y con cargas específicas. Por la cantidad de electrones en cada celda y su carga determinada, se determina el valor que tiene la trampa. En las más simples, de 2 trampas puede almacenar un 0 o un 1, un bit, pero si es más complejo el sistema con más trampas puede almacenar más bits en él, por ejemplo 4 bits. De esta forma se almacena y se puede reescribir la información. Antiguamente esta manera de almacenar datos era algo ineficiente, porque solo habían trampas de carga de 2 trampas, pero recientemente se desarrollaron módulos de 4, 8 y hasta 16 trampas, multiplicando la capacidad de estos exponencialmente y permitiendo que sea posible tener memorias de mucha más capacidad. Incluso se están desarrollando memorias cada vez más complejas, con trampas de carga más numerosas, que en un futuro permitirán que existan memorias de hasta 1000 terabytes en una micro SD. Podrás pensar que no debe ser muy difícil aumentar las trampas en estas estructuras, pero ten en cuenta que el tamaño de estas es similar a la de una pequeña cadena de ADN, lo cual es una locura. Así que estas memorias micro SD de 2 terabytes sí que pueden almacenar lo que dicen almacenar. Pero entonces, ¿por qué no existen discos duros con estas tecnologías? En teoría, si hacemos un disco duro de solo memorias micro SD, tendríamos discos duros de miles de terabytes para usar en nuestras computadoras. De hecho, haciendo cálculos, podríamos acomodar 55 micro SDs en un disco duro sólido compacto con facilidad. Pero lo que podríamos tener un disco duro de 110 terabytes si fuera así, sería como una super micro SD gigante. Sin embargo, no es tan simple. Las micro SD no pueden ser usadas como discos duros, ya que un disco duro ofrece mucho más a los sistemas que solo almacenamiento. Un dispositivo complejo de almacenamiento como lo es un disco duro debe ofrecer una manera para leer eficientemente la información en cada celda. Esto añade más complejidad al circuito, lo que añade mucho más volumen. Esto es algo que las micro SD no pueden ofrecer del todo debido a su reducido tamaño. Y precisamente por esto es que son tan lentas en comparación a un disco duro de estado sólido o incluso un disco duro tradicional. Además, un sistema tan denso como una micro SD del tamaño de un disco duro sin refrigeración causaría problemas de recalentamiento. Otro factor es que un sistema de almacenamiento debe ofrecer una manera de reparar archivos dañados y maneras de escanear cada parte de las celdas en busca de información específica. Todo esto añade más volumen a los sistemas de almacenamiento y es algo que un disco duro puede hacer, pero una micro SD no de manera tan eficiente como para poder ser usado en una computadora de manera efectiva. Por todo esto, las micro SD solo son usadas de manera auxiliar para almacenar información poco importante para el sistema.
como tus fotos. Y por supuesto información que no te importe perder en la posteridad, ya que una micro SD para nada tiene la capacidad de resguardar información a largo plazo como un disco duro. Las micro SD pueden tener mucha capacidad en muy poco tamaño, pero por sus características no pueden ser usadas como son usados los discos duros como los de tu teléfono o computadora. Sin embargo, son una muestra impresionante de las capacidades tecnológicas de nuestra especie. Si llegamos hasta aquí en tan solo 80 años, ¿qué nos depara el futuro en 80 años más? Bueno, el tiempo nos lo dirá. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.